el poder ejecutivo, los gobiernos regionales y locales o las entidades públicas, en la práctica se torna vinculante producto de la aproximación política que se hace a este tema. Un tercer elemento de entrada en el proceso de planeamiento es, habiendo el plan bicentenario y las políticas de Estado, que ahora son 33 políticas de Estado, el siguiente tema que hay que analizar para el planeamiento estratégico es la política general de gobierno. ¿Dónde aparece la política general de gobierno? Una vez en un curso de planeamiento me dijeron, ese título usted lo ha creado. No, yo no lo he creado. La política general de gobierno la habla la Constitución y la habla la Ley Orgánica. ¿Cuándo se refiere a eso? Dice que quien define la política general de gobierno es el gobierno nacional y lo hace a través del presidente de la República. ¿En qué documentos? Principalmente de manera legal cuando el presidente hace su discurso del 28 de julio. O sea, un documento orientador de la política general de gobierno es el discurso del 28 de julio, porque según la Constitución el presidente va y presenta los avances de la política general de gobierno. De ahí sale ese término de política general de gobierno. Y en la LOPE da algunas prerrogativas hay otro acápite en la Constitución, que es cuando el presidente del Consejo de Ministros, cuando lo nombran, tiene 30 días para presentar las prioridades de la política general de gobierno. Entonces, hay otro documento que ustedes pueden tener de orientación para ver la política general de gobierno, que es todas las presentaciones de los discursos de los premiers. Y bueno, ¿y quién define ya en términos absolutos la política general de gobierno? Según la LOPE lo define el Consejo de Ministros. ¿Y cómo le da contenido al Consejo de Ministros? A partir de las políticas nacionales. Cuando uno lee el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dice que las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. Entonces, si yo acuérdense siempre que el primer elemento para el planeamiento es la posición. No se olviden de eso. ¿Desde qué posición estoy haciendo el planeamiento estratégico? Estoy en un sector. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? El plan bicentenario respecto al sector. ¿Todo el plan? No, solamente la parte de la competencia del sector, de esa posición que estoy. Entonces será diferente estar en el Ministerio de Agricultura a estar en el Ministerio del Ambiente. Podrán tener cosas similares, pero la posición hace que tú tengas diferente óptica para hacer el planeamiento estratégico. Nunca se olviden de eso porque eso es básico. Porque a veces, creo que les comentaba anterior en clases, ¿cuándo se olvida? Cuando la gente agarra un plan de un sector y lo quiere hacer en otro sector, y hay una malogra, porque está haciendo de repente el plan con diferentes posiciones. Metodológicamente se puede haber hecho bien, pero en la posición para poder hacer el desarrollo del proceso está mal. Bueno, lo pueden tomar de referencia como modelo mental, como modelo conceptual, pero al final tienen que hacer el modelo explicativo a su sector. Y para eso uno revisa el plan bicentenario o el plan nacional de desarrollo, las políticas de Estado con las que uno tiene convergencia y del discurso del presidente y del discurso de los premiers, los temas que son de prioridad, para que uno pueda comenzar a hacer el alineamiento estratégico. Otro elemento importante es que tienen que revisar las políticas nacionales y sectoriales, porque según ese artículo 4 de la LOPE, la política general de gobierno la conforman las políticas nacionales y las políticas sectoriales son un subconjunto de las políticas nacionales. Entonces yo tengo que leer las políticas nacionales y las políticas sectoriales asociadas a esas nacionales para entender de dónde estoy enfocando el planeamiento dentro del marco de la política general de gobierno. Un cuarto elemento es que a veces en determinados periodos de gobierno en el que yo tengo que hacer el proceso de planeamiento, las políticas generales de gobierno de turno generan un marco de reformas y tengo que tener en cuenta ese marco de reformas para poder hacer el proceso de planeamiento, que es el cuarto elemento que hay que tener en cuenta. Voy a poner un ejemplo. Cuando se dio el énfasis en el actual gobierno de la inclusión social, se generó una reforma dentro del Poder Ejecutivo, que es la creación de los MIDIS y la creación del Sistema Funcional de Desarrollo e Inclusión Social. Y todo el mundo ahora dice que hace inclusión social. Eso es un marco de reformas. Claro, hay cosas que continúan los gobiernos,
que no generan reformas, sino generan continuidad, pero hay cosas que sí generan cambios estructurales en la forma de gobernar el Estado. Y yo cuando haga planeamiento tengo que ver si esos cambios estructurales están afectando lo que yo tengo que planificar. Porque puede ser que yo agarre el plan anterior y lo quiera mejorar, reformar, actualizar, pero de repente el gobierno generó alguna reforma que me generó una circunstancia diferente respecto a la posición en la que se está, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en el Ministerio de la Mujer y se tenía entre el gobierno y la ministra decidió hacer el planeamiento estratégico. Y a los meses que estábamos haciendo el proceso de planeamiento estratégico, crearon el MIDIS. Y el MIDIS le generó que antes que el Ministerio de la Mujer de Desarrollo Social, ya no se llama Desarrollo Social, y le quitó competencias. Entonces el marco de planeamiento estratégico ya no era el mismo. Todos los programas sociales que tenía el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ya no los iba a tener. Entonces ya no podía tener. ¿Pero qué se decidió? Cambiar el ministerio. Y cambiar bajo otro enfoque, para buscar un nuevo rol dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué se hizo con el proceso de planeamiento estratégico? Se paró. ¿Qué generó eso? Que se trabaje en los primeros años con un plan que no estaba vigente a nivel estratégico institucional. Entonces, ¿de dónde se agarró para poder hacer eso? Si no tienes tú la política, el marco, de tener un marco de reforma en la política general de gobierno, tienes que agarrarte de la política, de lo que diga la política general de gobierno, de lo que diga la política de Estado y de lo que diga el plan bicentenario, que deben ser instrumentalizaciones más amplificadas, para que tú puedas hacer el planeamiento que te toca. No el PCM de repente, sino más bien el PI, y puedas actualizar el PI sin tener el PCM en el marco de la cobertura que tienes. Eso es importante tenerlo en cuenta para poder ver la significancia de características que se tienen en torno a lo que se va a hacer sectorialmente. A veces también ustedes pueden llevar a un marco de reforma, producto de las nuevas características con las que tienen que enfrentar las demandas y necesidades de la población en torno a su comportamiento institucional y competencial que tiene la entidad o el sector o el gobierno regional o local al que ustedes estén haciendo el planeamiento. Entonces, este tema del marco de reformas es importante tenerlo en cuenta. Miren, son 4 elementos entonces que a veces uno no tiene en cuenta para hacer el planeamiento estratégico a nivel sectorial, territorial, institucional, que les sugiero que tengan en cuenta, ¿no? Plan Nacional de Desarrollo, Política de Estado, Política General de Gobierno y Marco de Reformas. Y con eso se hace una matriz de alineamiento estratégico. Yo lo he hecho para varios sectores. Cuando me ha tocado asesorar a algunos ministros que recién entraban, hacía eso. Lo primero que les hacía es esa matriz. Y luego a partir de esa matriz, tú ya tienes el marco de prioridades y ya puedes hacer qué es lo que vas a hacer sectorialmente, qué es lo que vas a hacer institucionalmente y qué es lo que vas a hacer operativamente. Y por lo tanto, qué vas a hacer con la plata que tiene el sector para poder atender a las prioridades. Así un ministro entra y ya sabe más o menos qué le va a presentar la primera o la segunda semana al presidente. El presidente la segunda semana le va a preguntar en su segundo despacho con el presidente, que suele despachar una vez a la semana con el presidente de la República, le va a preguntar ¿y qué vas a hacer en el sector? Ya te nombré ministro, ahora ¿qué vas a hacer? O el ministro con su viceministro, o el viceministro con su director, y así sucesivamente. Ustedes tendrán alguna posición en ese proceso de planeamiento estratégico. Si son asesores del ministro, ya saben que tienen que hacer las cosas para el presidente. Si son asesores del viceministro, para el ministro y el presidente. Y son asesores de un director general, para el viceministro y para el ministro y para el presidente. Porque al final las cosas que planifican pueden terminar, a veces uno no sabe dónde. Mejor es saber dónde pueden acabar, hacerlo como para que si quieren acabar ahí, haya comprensión y lo terminen felicitando al ministro o a tu viceministro o a tu director o a todos. Y de repente haces una cosa que es prioritaria para el gobierno. Hay varios casos que podría contarles de temas que prioritarios que han salido bajo ese enfoque de proceso de planeamiento, ¿no? Al menos en el Estado. Eso es lo interesante de trabajar en el Estado a diferencia del privado, que a veces todas esas cosas se repercuten, hacen que trasciendan a nivel nacional. En el privado te dedicas a tener un negocio y punto. Que pase con el país es una cosa diferente. Bueno, hasta ahí, esos 4 elementos te dan el marco general
de acción. A partir de ese marco general de acción que tiene el planeamiento estratégico, que no depende tanto de los operadores del proceso de planeamiento, más depende de la alta esfera de poder, y en este caso de la PCM y de CEPLAN y del Consejo de Ministros y de los ministros. Luego ya baja la parte sectorial, territorial e institucional. Y ahí tienes el primer instrumento que aparece en ese proceso, es el Plan Estratégico Sectorial Multianual. El Plan Estratégico Sectorial Multianual responde al Plan Nacional de Desarrollo, responde a la política de Estado, responde a la política general de gobierno, porque lo hace un ministro, tiene que corresponderse con la política general de gobierno. Pero ahí entra un énfasis que hay que tener en cuenta en el tipo de Estado que nosotros tenemos. En el Estado, cuando un Estado es centralizado, lo que interesa es lo sectorial y luego lo territorial. Pero cuando un Estado como el nuestro es descentralizado, lo que interesa primero es lo territorial y luego lo sectorial. ¿Dónde se expresa lo territorial? Se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas de Estado. ¿Y dónde se expresa lo sectorial? En los PC. Ahí es donde entra lo sectorial. Y para lo regional y local, que son otro de las circunscripciones territoriales importantes en nuestro modelo de descentralización, que tiene 3 niveles de gobierno, ahí el territorial, regional y local, para hacer sus temas territoriales, que tiene que planificar, producto del proceso de planeamiento estratégico, tiene que tomar en cuenta lo sectorial nacional, para adecuarlo a su realidad regional o local, y lo territorial nacional, para adecuarlo a la visión de desarrollo nacional. Entonces, hay dos tipos de, un segundo nivel de desarrollo del planeamiento estratégico. El PC, que es sectorial, y el territorial, regional y local. Que yo diría como que estuvieran a un mismo nivel, sino que sus aspectos jurisdiccionales son diferentes. Mientras que el sector, su jurisdicción es material, su jurisdicción material es la competencia en la que desarrolla su trabajo sectorial, y su jurisdicción territorial es el país. En el caso de regional y local, la parte material puede ser diversa de acuerdo a sus vocaciones territoriales, y su parte jurisdiccional territorial tiene que ver con aspectos ligados al departamento en el cual están circunscritos, en el caso regional, el nivel de gobierno, o el caso local, a la provincia o distrito según corresponde. Entonces, esa es la diferencia que tienen estos dos planes, pero que tienen que tener una convergencia. Recomendaciones. Para el PCEN, la principal recomendación es que la visualización de ese planeamiento estratégico es sectorial, no es del ministerio. O sea, cuando hacen un PCEN y lo hacen mirando el ministerio, hay un problema. Una cosa es mirar el ministerio y otra cosa es mirar el sector. Cuando uno mira el sector, mira el sector público asociado a esa materia competencial, el sector privado asociado a esa materia competencial, y la sociedad en su conjunto que opera de manera activa o pasiva en torno a ese sector. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer el plan estratégico sectorial multianual de educación, que es el PC que estoy hablando, yo tengo que tener en cuenta la educación pública, pero también tengo que tener en cuenta la educación privada, pero también tengo que tener en cuenta los actores sociales y su fortalecimiento y su desenvolvimiento dentro del sector. Por ejemplo, ¿a quién debería tener en cuenta como un actor social importante? A las APAFAS, al SUTE, no sé, a la Asociación de Colegios Católicos del Perú, a la Asociación de Colegios Privados del Perú, al enfoque de demanda y oferta que tiene el mercado, porque desde ahí empieza la empleabilidad. En otros países, pues, la educación está direccionada para que de aquí a 20 años
el país produzca el profesional más o menos que necesita. Acá la misión es de muy corto plazo, hay que darles educación para que sepan leer y escribir y se defiendan en la vida. Pero en otros países no, en otros países dicen, cada 20 años ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar profesionales con estas características. Entonces la educación se orienta a ir dándole lo general para que se muevan en un mundo amplio y competitivo, pero tratando de ir cubriendo la deficiencia. Un ejemplo fue cuando la India decidió ir por dijo, tengo tanta gente que puedo venderle al mundo, aparte de lo que produzco, servicios. Pero para venderle servicios, ¿qué necesito? Que la gente esté preparada para vender servicios. ¿Cómo vende servicios en el mundo? Bueno, el idioma más popular no es el indio, es el inglés. Y entonces introdujeron el inglés. Y con eso, ¿qué hacen? Dan servicio en inglés. Todas las historias clínicas de las principales centros de salud norteamericanos lo escanean, se lo mandan a la India y lo sistematizan allá. Y online tienen historia clínica. Por poner un caso de historia clínica, de un servicio que da la India a Estados Unidos. Pero claro, le llega, ustedes han visto cómo escriben los médicos, ¿no? Hay que tener una capacidad de traducción, no solamente del idioma, ¿no? Pero eso no hacen los indios. Ese trabajo es muy menor para que lo hagan empresas norteamericanas. Y el costo de producción, si lo hiciera una empresa norteamericana, es muy alto. Entonces han buscado un sitio donde el costo de producción de hacer ese trabajo sea menor. Todo el tema de eficiencia, pero lo hacen los indios, ¿no? Y eso es ¿qué? Exportación de servicios. Pero para eso los indios han tenido que saber inglés. ¿Cómo se proyectaron hacia eso? Bueno, lo planificaron. Acá la pregunta es, por ejemplo, una de las cosas que me dijo un amigo que tiene call centers y que digo, ¿dónde es tu principal mercado? ¿En qué es peruano? Empresa peruana, trabaja acá en Perú. Dice, mi principal mercado es norteamericano, para la comunidad hispana norteamericana. Hacen llamadas de empresas norteamericanas para vender productos en Miami, en Patos, en donde hay comunidades. ¿Y por qué usan tu servicio peruano? Porque la gente peruana tiene una oralidad más neutra. O sea, el chileno se lo saca del toque, el argentino se lo saca del toque, el boliviano, el ecuatoriano, el colombiano tienen formas. Entonces, si un argentino recibe una llamada de un chileno, o un chileno de un argentino, es por temas culturales, ¿no? O un paraguayo hablándole a un argentino, o un uruguayo hablándole a un chileno. En cambio, nuestra forma de hablar, dentro de todos, es un poco más neutra. O sea, somos más asequibles realmente al mercado latinoamericano que vive en Estados Unidos. Entonces, por eso lo contratan a este amigo y factura $3 millones al año. Su empresa. Claro, él que necesita gente preparada, él le exporta servicio, ¿no? Y me dice, uy, ahí tengo bastante campo de acción, pero no tiene cantidad de gente, porque necesitaría ahora pasar al otro rubro, que es vender en inglés para eso. De repente, por nuestra forma de diseño fonético, podemos tener una mejor opción. Aprovechar eso. Me dice, no he probado todavía, ¿no? Pero bueno, podría ser, que sea más neutro. De repente el argentino cuando traduce el inglés se le sale un poco de su fonética argentina. Pero como la lógica es cómo tú proyectas a nivel de sectorial. Entonces, cuando tú haces un planeamiento sectorial, por lo general los sectores han tenido el error de verlo muy hacia adentro, sin mirar todo su entorno externo, más allá de su posición de donde hacen el planeamiento. En lo territorial ya les he explicado que el enfoque de vocaciones, el enfoque preponderante de vocaciones, hay errores a veces porque he visto planes estratégicos territoriales que hacen FODA, no les va a salir un buen plan haciendo FODA. ¿Por qué? Porque el FODA tiene fortalezas y debilidades contra determinadas problemáticas, pero en un territorio las problemáticas son multidimensionales. Entonces el FODA no resiste, porque tendría que ser una sábana más grande que este cuarto y comenzar a hacer la vinculación de las fortalezas con las amenazas y las debilidades con las amenazas y las oportunidades, que va a salir un montón de combinaciones, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan del factorial, ¿no? Del análisis factorial. Ya te salen tantas combinaciones como factores tienes. Te puede salir pues un modelo matemático cualitativo, ¿no?
O sea, un modelo matemático que tiene que salir a partir de aspectos cualitativos. No sirve el FODA para hacer análisis territorial. Para hacer algo institucional, sí. Dependiendo también la envergadura de lo institucional que estás haciendo. De una unidad orgánica, de una unidad ejecutora, de un pliego si no es tan grande y tiene bien controlado su ámbito interno y externo. Pero el FODA fue popularmente expandido, como suele ser, ¿no? Cuando salió la metodología y lo usan mucho en planeamiento estratégico. Entonces, no se usa en el sectorial por las características que les he mencionado, no se usa en el institucional a cierto nivel por las características del dimensionamiento que tiene, y en el territorial está prohibido usarse. Se puede usar para otra connotación, que es desarrollar estrategias más puntuales para objetivos específicos, pero no para poder hacer diagnóstico de situaciones iniciales. Bueno, ahora con el enfoque que se tiene en el planeamiento estratégico, eso va a cambiar porque la perspectiva obliga a hacer el análisis de la visión y los objetivos con perspectiva a nivel de plan nacional de desarrollo, plan estratégico sectorial multianual y plan de desarrollo concertado regional, como lo veíamos en la anterior clase. Luego que ya tenemos entonces el plan estratégico sectorial y el plan de desarrollo concertado, luego estos sectores y estos gobiernos regionales y locales tienen su desarrollo institucional a través de entidades. Tienen un conjunto de entidades. Un sector tiene un conjunto de entidades a través de los cuales ejecuta lo que el sector ha definido. Un gobierno regional y un gobierno local tienen un conjunto de entidades a través del cual ejecutan lo que han planificado. Entonces, esas entidades tienen también políticas, pero son políticas institucionales. Para esa parte institucional también se hace planeamiento. Se hace dos tipos de planeamiento. El planeamiento estratégico institucional es un planeamiento de mediano plazo, y el planeamiento operativo institucional, que es un planeamiento de corto plazo. Entonces yo tengo Plan Nacional de Desarrollo, políticas de gobierno, política de Estado, política de gobierno, marco de reformas, esas cuatro cosas en lo general. Luego entro a lo sectorial y a lo territorial, y luego entro a lo institucional. Por eso son tres niveles de planeamiento. Lo nacional, que es lo general, lo sectorial, territorial, entiéndase gobierno regional y local, y lo institucional. Y en lo institucional hay el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Ese plan operativo institucional tiene otros dos planes, no que no le llamamos planes porque tienen una denominación y una vida propia en los sistemas administrativos, pero el presupuesto es un plan, sino que es un plan que es donde se programa la parte financiera. En el plan operativo se programa no la parte financiera, se programa la parte física, lo que tú vas a entregar físicamente como estado a la sociedad. En la parte del presupuesto se programa la parte financiera, pero ustedes sabrán que ambas cosas se presentan al mismo momento. ¿Por qué? Porque yo no puedo plantear algo que voy a hacer en la parte física sin saber cómo lo voy a hacer a partir de los recursos. Por eso que cuando se presenta, se aprueba y se ejecutan las dos cosas a la vez, el plan operativo con el presupuesto. Entonces lo que ha hecho ese plan para hacer esa vinculación, en esa fase institucional que vamos a ver en la directiva, ha dicho que la fase institucional acaba cuando se hace la vinculación del plan operativo con el presupuesto. Y eso está bien para poder lograr que lo que uno planifique tenga los recursos. Recuerdan que yo les he dicho que otra recomendación es que desde que empieza el proceso de planeamiento tengo que estar pensando en los recursos, pero es desde que empieza hasta que finalizo. Y ahí debe estar el empate entre el plan y el presupuesto. Y el otro tema es el PAC, que es el plan de adquisiciones y contratación. Es un plan importante, sí, porque ahí están todos los insumos para poder iniciar la cadena de valor que vimos en la anterior clase, ¿no? Esa cadena de valor del insumo, producto, resultado, impacto. Todos los insumos que necesito para desarrollar metas físicas que están en el plan operativo, que son los productos, con sus actividades,
que esas generan resultado, impacto en la sociedad. Eso se hace con insumos. ¿Dónde están todos los insumos que yo contrato? En el plan de adquisiciones y contrataciones. Es un plan que permite programar en el año cómo voy a adquirir los insumos para poder dotar de estos a las cadenas de valor para la obtención de productos y resultados en las entidades públicas. Bueno, eso es, se puede decir, el enfoque con el que se analiza todo el proceso de planeamiento en el país, ¿no? Y así se estaba desarrollando, y a partir de eso ha habido una... a partir de eso ha habido una convergencia. Sí. Cuando se habla de actualización del plan, quiere decir que hay que actualizar los objetivos estratégicos y el horizonte de planeamiento. En el plan nacional de desarrollo dices. No, cuando sale de actualizar. ¿Cualquier plan? Es que cuando se habla, a ver, por ejemplo, para el Plan Nacional de Desarrollo, ese plan dice, voy a actualizar el plan, pero no voy a mover los ejes tan, o sea, voy a trabajar con los mismos ejes, voy a tratar de trabajar con los mismos objetivos y voy a actualizar incorporándole cosas. En realidad una actualización puede ser un reperfilamiento del plan, la modificación no estructural del plan. Estructural es cuando tú modificas un eje, un objetivo general, lo cambias totalmente, eliminas cosas. No, acá las actualizaciones tienen una lógica que sea una mejora a partir de lo existente, una modificación a partir de ponerlo a tono con la realidad que existe, o algunas incorporaciones de elementos que en su momento no se han tenido en cuenta. Hasta ahí llega una actualización. Pero en el tema de, eso es en el tema teórico, ¿no? Y que puede decirse que en el plan bicentenario se ha pedido una actualización y de repente cuando se puso esa palabra actualización fue con esa lógica. Pero en realidad no es que los planes se actualicen, ¿no? Los planes, lo que va a pasar ahora con el enfoque situacional es que los planes se van a retroalimentar y producto de la retroalimentación dependerá de esa fase instrumental que tenga la retroalimentación para ver si se modifica, se cambia, se reestructura, se reorganiza el plan. Va a depender de lo que salga. Puede ser que te hayas equivocado y tienes que mejorar, cambiarlo. Entonces yo creo que esa palabra actualización no se debería usar con la frecuencia que se usaba actualmente, que es principalmente para el plan bicentenario. ¿Por qué no quisieron trastocar todo? ¿El mensaje cuál es ahí en el plan bicentenario? Eso de alguna forma tiene cierta convergencia societal, ¿no? Porque se hizo talleres y todo eso. El gobierno dijo, lo voy a actualizar, pero no dijo, lo voy a cambiar. Porque, ¿cuál era el riesgo? Si dices que vas a cambiar algo, que la gente ya lo ha validado, puedes tener muchos sectores en contra. Pero la actualización tiene una lógica de ponerlo en contexto de lo que hoy necesitas o requieres. Pero bajo el enfoque de planeamiento estratégico situacional, lo que hoy necesitas y que requieres puede ser cosas que agregues, cosas que modifiques, pero hoy, como los cambios ya hemos dicho que se dan en poco tiempo, pueden ser cosas que ya no necesitas y que tengas que sacar. O producto de esos cambios, cosas que te hayas equivocado por una mala aproximación. Entonces, ¿no sería mejor ampliar el horizonte de planeamiento? Lo que pasa es que ahora, a partir de la directiva, los horizontes ya están definidos. Antes no estaban definidos. Entonces tú podías hacer inclusive esto que usted menciona. Antes, la gente, por ejemplo, yo he visto planes, una vez hace un plan al 2017, 2000X al 2017. Y yo le pregunté, ¿por qué al 2017? Es que el 2016 hay cambio de gobierno. Y si lo hago al 2017, el gobierno que entre no lo va a cambiar. Esa era la forma de encontrar un horizonte temporal. Le digo, eso es mentira, porque un gobierno lo cambió. Que porque esté el 2017 no lo va a cambiar. Ahora se ha puesto en moda el 2021, pero el 2021 no tiene nada que ver con algo de ciencia. Tiene que ver con un hecho histórico. Bueno, los hechos históricos tienen una connotación en el proceso de planeamiento, sí, porque el proceso de planeamiento es un proceso también político. Dentro del Estado es un proceso político. Dentro del sector privado no es político, es de interés del privado, pero en el Estado los procesos de gestión pública
están asociados a política pública, entonces tengo que tener en cuenta la parte política. Entonces, por eso que todo está haciendo hasta el 2021. Pero, por ejemplo, Susana Villarán ha hecho un plan al 2025. El plan estratégico de desarrollo concertado metropolitano es al 2025. ¿35? ¿35? Sí, 35. ¿35? 25. ¿35 es? 25. 25 es. Hasta donde se vea es 25. Pero, por ejemplo, ya 25. ¿Y por qué lo hizo a 25? Si todo el mundo está haciendo el 2021. Y el Plan Nacional de Desarrollo es al 2021. ¿Qué se le ocurrió hacer al 2025? Ya se salió del contexto del plan general. Pero bueno, ya lo hizo. A alguien se le habrá ocurrido esa fecha, se levantaron y hicieron 2025. Incluso quizás una información complementaria, particularmente participamos en la confección del plan de Lima, pero era el 2035. 2035. ¿Pero por qué era 2035? Porque en el año 2035 Lima cumpliría también un bicentenario adicional, ¿no? Ya vieron. Ya es un tema. Ya, a partir de la directiva de planeamiento estratégico, no se puede hacer así. Claro. Los planes de desarrollo concertado son 8 años. Salvo el de este periodo, que lo pueden hacer hacia el 2021. O sea, la directiva dice, este de acá, porque ahorita vienen autoridades nuevas, van a querer hacer su plan, nuevecito. No digo que están así todo el mundo. Se van a hacer las manos, porque van a hacer un plan. Eso lo van a hacer máximo al 2021. Pero a partir de los siguientes planes, todos van a ser a 8 años. Y los sectoriales multianuales a 5 años. Y los estratégicos institucionales a 3 años. ¿Cuáles son los criterios para esos tiempos? A ver, el criterio hasta donde fue discutido fue más o menos así. Como los sectoriales son de la política general de gobierno, debe ser, ¿cuánto dura el gobierno nacional? 5 años. Y como lo sectorial forma parte de lo nacional, y lo nacional forma parte de la política general de gobierno, un gobierno que planifique lo que va a hacer con su sector en el periodo de tiempo que va a gobernar. ¿Cuánto es ese periodo de tiempo? 5 años. En el caso regional, como es de desarrollo, y el desarrollo no lo haces en medianos plazos, dijeron hay que ir hacia el largo plazo. Entonces hay que obligar al regional a pensar en el largo plazo. ¿Cómo los obligamos a pensar en el largo plazo? Poniéndole más allá de su periodo de gobierno. Entonces, más allá de su periodo de gobierno es más allá de 4 años, porque 4 años es el periodo de gobierno del regional. Pero ¿cómo hacemos que haya sostenibilidad? Pongámosles que se planifica para 2 periodos. Y así lo haces sostenible. Entonces, ¿cuántos 2 periodos? 8. En el caso institucional es para que pueda haber un reenfoque de lo que hace cada institución para cumplir los sectores. Y para que haya una convergencia con la programación multianual que ya había lanzado el MEF. El MEF hace años lanzó por el tema de inversiones, el tema de continuidad de inversiones y la programación multianual de inversiones. Y la lanzó a 3 años. Para que haya convergencia con eso, más la programación multianual que lanzó el año pasado el MEF, y la directiva de ese plan salió después. O sea, el MEF le ganó un poco la pauta. O sea, el MEF ¿qué hizo? Sacó programación multianual de inversiones y como sabía que ya, yo supongo, ¿no? No, están grabando. Ya. Yo supongo, en mi teoría muy personal, para los amigos de plan, muy personal es que vieron que ese plan iba a sacar su directiva y hicieron, se adelantaron. En la ley de presupuesto crearon el concepto de programación multianual del presupuesto y le pusieron 3 años. Y con eso, ¿qué obligaron? Que como la directiva salió después de eso, de la ley, ¿a cuántos años tenían que hacer su plan estratégico institucional? A 3 años. Y esa es la historia de las temporalidades. Puede discutirse, ¿eh? Hubo bastante discusión de eso entre los expertos, ¿no? Decimos, no, pero ¿por qué 8? ¿No? Sí. Pero al final, yo era de la lógica, y lo compartimos en una mesa redonda, me acuerdo, yo y otros más, ¿no? Éramos de la lógica, mejor pongámosles tiempo, porque ya iban a ir a que no le pongas tiempo, y que cada entidad, sector define el tiempo, eso no iba a ser un quilombo.
Porque el problema que existe ahora todavía es que hay planes de un sector que están a un año, de otro sector a otro año, de otro sector a otro año, entonces no hay convergencia. Y en el planeamiento del Estado, porque el Estado en el Perú es unitario, debería haber en el proceso de planeamiento una convergencia. Eso se obtiene o por mando militar, o sea, por enfoque autocrático, o por enfoque democrático. Entonces la lógica acá es que ir por enfoque democrático. Entonces te pones parámetros al enfoque democrático. Y entonces el parámetro son esos espacios temporales. Ahora, lo bueno de esos espacios temporales es que tienen una correlación en el institucional con el presupuesto, que a mí me parece que es buena la convergencia, porque las instituciones son las que programan el presupuesto. El ministro no programa el presupuesto. El ministro le pide a sus instituciones que le programen el presupuesto. El presidente no programa el presupuesto, o el presidente regional o el alcalde. Ellos le piden a sus instituciones. Entonces la unidad de producción es la institución, no es el sector, ni el gobierno regional, ni el gobierno nacional, es la institución. Y es la institución que institucionalmente puede definir qué quiere hacer y con qué recursos programa hacer. Entonces es ahí donde está la convergencia. Y ahí hay convergencia, porque hay presupuesto anual y hay presupuesto multianual, hay plan anual y hay planificación estratégica institucional multianual. Entonces ahí hay una convergencia. Y luego ya los otros espacios temporales tienen esas características que son de los periodos de gobierno, que sí tienen una lógica. Los periodos de gobierno generan cierto tipo de efecto de sociedad. Y luego ya viene la visión de país. En la visión de país, más o menos estamos yendo al modelo brasilero, porque en la directiva hay dos tiempos, que es 2021 y 2030. Eso es lo que dice para el Plan Nacional de Desarrollo. Y no está en la directiva, pero CEPLAN está yendo al tercer tiempo, que es 2050. Entonces, van a ser escenarios prospectivos al 2021, para el plan que han actualizado, al 2030, para la proyección que tienen que hacer. ¿Por qué al 2030 tienen que hacer proyección? Porque luego que se acaba el 2021 vienen los planes de 8 años. Si tú sumas 2021 más 8, ¿no? O más 5, ¿no? La convergencia tiene que ser a un año que esté por encima de estas repeticiones. ¿Para qué? Para que todos vayan teniendo esa convergencia. Entonces 2030 es un año que está por encima, así nadie se salta ese espacio temporal. No es lo que sucede ahorita con Lima, ¿no? Que Lima ha sido el 2035, 2025 y se han saltado el 2021. Entonces, ¿ellos qué referencia tienen por encima del país? Ninguna. Ellos están haciendo, yo diría, están haciendo su planeamiento solito, ¿no? Y el país, ¿qué estará haciendo en el 2025? No sabemos qué hace el país. Lo que sabemos sí que va a ser Lima. No hay alineamiento. No hay alineamiento, porque Lima es parte del país. Y lo que debería pasar en planeamiento ordenadamente es que primero definimos qué hacemos con el país y luego que definimos qué hacemos con el país en un espacio temporal. Más allá del 2025 le decimos a Lima qué orientaciones tiene para que vea qué hace Lima al 2025. Ahorita no, ahorita el país tiene un plan al 2021 y Lima se ha ido al 2025. O sea que Lima está más adelante que el país. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Acondicionarnos a Lima. Medio complicado. Y si Lima se equivoca, podría ser que Lima haga una evaluación en el 2030 y a partir de ahí proyecte si alinea 2050. Sí, pues, o sea, que es el tercer tiempo, ¿no? Pero lo que yo estoy tratando de decirles con este análisis es que la parte temporal que ustedes preguntan es importante en el sentido que los espacios temporales deben converger. Y que todo el mundo debe tener un horizonte temporal que lo haga converger. Si no hay ese horizonte temporal, vamos a estar desarticulados temporalmente. Porque esa es la primera articulación, la articulación temporal, ¿no? Que tiene que ver en una cosa que me enseñó un profesor de planeamiento, que es la pregunta fue esa, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, ¿dónde empiezan? Empiezan en el mismo punto. Donde empieza el corto plazo, empieza el mediano. Y donde empieza el mediano y el corto, empieza el largo plazo. Porque hay esa convergencia temporal
yo tengo que hacer que todo se alinee temporalmente. Si no hay esa convergencia temporal y cada uno empieza en los puntos que quieren empezar y terminan en los puntos que quieren terminar, entonces va a ser difícil que haya una convergencia nacional, sectorial, territorial e institucional. Porque encima lo que hace una institución de un sector tiene que ver con lo que hace otra institución de otro sector. Y tiene que ver con lo que hace una institución de otro nivel de gobierno. Y tiene que ver con lo que hace una institución de otra clase de entidad, como un organismo constitucional, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Pero bueno, esa es la lógica de intervención. Ahora, según la ley, estos son los planes que se tienen que hacer. Esto es solamente para repaso, cultura general, no voy a entrar en mucho detalle, pero estos son los planes que hay que hacer a nivel nacional. A nivel regional, aparte de la similitud que hay con estos planes nacionales, hay otros. No como estos, ¿no? Programa de promoción de inversiones, plan de competitividad regional, plan regional de desarrollo de capacidades. Estos son iguales. Plan de estrategia institucional y plan de desarrollo institucional. En la ley orgánica de gobiernos regionales dice este, pero no dice este. ¿Dónde dice este? Antes del sistema de planeamiento estratégico, en la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, en la 28411, que es del 2004. Ahí habla de planes, plan de desarrollo, plan estratégico sectorial y plan estratégico institucional. O sea, la palabra de plan estratégico institucional fue recogida en el Sistema Nacional de Presupuesto. En el 2004 no había sistema de planeamiento. Entonces, ¿qué hizo el presupuesto? Puso un capítulo de planes. Y te decía, tenemos que tener planes de desarrollo, plan sectorial, plan estratégico. Es más, en esos tiempos se me regulaba cómo hacían los planes y todo eso. Se metió a ese tema. Se metió porque nadie se metía. Dijo, aquí hay algo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces creó esta diferencia, pero bueno, el plan de mediano plazo, el programa de desarrollo institucional. Sí, claro, es un plan estratégico institucional. Lo que le estoy diciendo es que una vez un presidente regional me dijo, Bravo, tengo que hacer un plan de desarrollo institucional y tengo que hacer un plan estratégico institucional, uno para el MEF y otro para cumplir con la ley orgánica. No, tiene que ser uno solo. Y cuando lo presenta el MEF, lo presenta como plan estratégico institucional. Y cuando le pregunten a un congresista si cumple con la ley, le dice acá está y se llama plan de desarrollo institucional. Es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Pero bueno, tiene nombres diferentes, es una anécdota. Y luego, a nivel regional, bueno, el presupuesto participativo y el presupuesto institucional, acá esto no tiene que hacer el nacional y el plan operativo. El nivel local, provincial y distrital todavía un poco más rayado, porque se tiene que hacer desarrollo rural, desarrollo urbano, desarrollo de asentamientos humanos, plan estratégico de desarrollo económico sostenible, plan de acondicionamiento territorial que hace el provincial y plan de desarrollo de capacidades. Entonces imagínense una municipalidad de 500 habitantes haciendo todos estos planes. El alcalde es el que abre la puerta y cierra la puerta de la municipalidad. Si hiciera planes, solamente eso hiciera en sus 4 años de planes. No sé, pero la gente que hizo la ley orgánica de municipalidades eran alcaldes que les gustaban los planes. Eran congresistas, eran alcaldes y creo que les gustaban los planes y habían hecho todos esos planes. Pero bueno, les digo solamente para que sepan la cantidad de planes que hay. Y esta era la estructura tradicional de los planes. Sí. ¿Sabe qué es un plan de desarrollo urbano? Claro. No hay, en Lima Metropolitana hay estos planes. Hay estos. Y encima hay otros planes, ¿sabes? Que no estoy hablando acá, que son los planes de determinadas materias competenciales. Por ejemplo, hay una lógica, bueno, para los planificadores lo que se llama planeamiento es chévere, porque tienen un montón de consultorías en esto, no se acaban los planes, porque, por ejemplo, el gobierno nacional hace el plan de igualdad de género. El gobierno regional hace el plan de igualdad de género regional. El gobierno nacional hace el plan, el gobierno nacional hizo el proyecto educativo nacional. El gobierno regional hace el proyecto educativo regional. O sea, hay como una convergencia al repetir los planes.
¿Eso es un desorden o un orden? Bueno, no sé, es una brumada de desarrollo de planes. Para lo que hacen un planeamiento bacán, ¿no? Alguien que se dedica y sabe todos estos planes que hace, va con su batería de planes y le dice a una autoridad, mira, tienes que hacer 20 planes. ¿Por dónde quieres que comience a hacerlos? Y hay pues una batería. Si se lo multiplica por cuántos gobiernos locales y regionales, y cada uno puede hacer su plan. O sea, yo he visto planes, proyectos educativos locales, o plan de trata local, plan de trata regional, plan de trata nacional. O sea, hay una sintaxis a replicar. Y es culpa también de los sectores a veces. Que los sectores, indicador del plan nacional, hacer 25 planes regionales. Indicador del plan regional, hacer, ¿cuántos distritos hay? 1000. Entonces, claro, o sea, lo habrá hecho el que hizo el plan, ¿no? Cuando tenga más chamba, de repente. Eso no debe ser. O sea, lo que debe pasar es que uno hace un plan, el otro hace programas, el otro hace proyectos, el otro hace actividades, y todo converge. Pero bueno, esa sintaxis todavía no está ordenada. Y el plan no quería entrar a eso, porque sí se le malogra su capacidad rectora. O sea, el elefante se lo tiene que comer de a pedacitos. Que entre por esto, que es lo estructural general, que todo el mundo hace. Y luego ya entrará a regular lo otro. Sí. Sí, no me refería más que nada porque Lima Metropolitana está tratada en una región. Lo que pasa es que Lima, según el artículo 67 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene doble comportamiento. Es una moneda que tiene dos caras. Tiene, por la ley, actúa como municipalidad metropolitana, y por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales actúa por su régimen especial como gobierno regional. Y por eso que tiene dos pliegos: el pliego municipalidad metropolitana y el pliego programa de gobierno regional de Lima, así se llama, que son como dos instituciones que tienen dos planes estratégicos institucionales, uno para su mirada regional y otro para su mirada local. Es una complejidad. No sé cómo va a ser Castañeda, pero Castañeda, cuando fue alcalde la vez pasada, no era tan proclive a dar tanto esfuerzo al tema regional. Comenzó a entrar, de a poquitos entraba. Susana ha querido entrar más, pero ahora no sé cómo irán a hacer. Vamos a ver cuál es la convergencia. Pero a ver, ¿qué debería pasar ahí? El planeamiento debería ser uno solo, ¿sí? Para que vas a tener un plan de desarrollo regional y un plan de desarrollo local. Debería ser un solo plan. Porque la moneda es una sola. Que tenga dos caras es una ventaja o puede ser una desventaja. Tú dile a Castañeda, te voy a dar toda la educación para que tú la trabajas. No sé si va a querer que le transfieran la educación como tiene un gobierno regional, que le transfería la educación. Acá en Lima, la educación. Con lo que va a significar, porque las APAFAS, el SUTE ya no le va a hacer huelga al Ministerio de Educación, le haría ¿a quién? A la municipalidad o al gobierno regional. Pero bueno, les digo porque es interesante eso que ustedes dicen, porque a la hora que uno hace el planeamiento, tienen que planificar con ese entorno, con esa posición, ¿no? Si les toca ser asesores de Castañeda, van a tener que darle una solución para ese tema. ¿Cómo haces el planeamiento? Teniendo en cuenta que vas a tener que trabajar en desarrollo económico local, y el desarrollo económico local tiene que ver con salud, con educación, con trabajo, con producción, y esos temas son competencias ahora nacionales, que no están transferidas al Lima Metropolitano. ¿Quién hace esa chamba? El Ministerio. Pero como ustedes comprenderán, el Ministerio, ¿cuánto mira a Lima? Menos que lo que tiene que mirar al resto del país. La distribución no se hace para Lima. Porque el día que hacen distribución para Lima se concentra el presupuesto en Lima. En ese momento comienzan a reclamar los regionales y locales. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace el Ministerio ahora? Todo lo lanza hacia los departamentos. Y lo dejan a Lima con la estructura de desarrollo. Pero es interesante esa parte. Bueno, esta es la estructura de los planes, ¿no? Ha cambiado, como ustedes van a apreciar, ya no es así la estructura. La estructura era visión, análisis situacional,
lineamiento de política, estrategia, programas y programa multianual de inversiones. Esa era la estructura tradicional de los planes estratégicos sectoriales y los planes de desarrollo concertado. Y estos eran de los PI y de los POI. Visión del sector, misión, análisis situacional, estrategia, objetivos específicos, presupuesto, programa multianual, organización y seguimiento, ¿no? Igual en el plan, similar casi en el plan operativo. Entonces, ese contexto que hemos visto cambia con la directiva. Vamos a hacerlo más práctico, esta parte. Porque acá está lo básico que tendrían que leer de la directiva, ¿no? Todo esto es la directiva, ¿no? Pero, como su lectura es la directiva, ¿ya han leído la directiva? Han leído la directiva. Que era algo que me imaginaba que iban a hacer, pero... Entonces, lo que voy a hacer en esta parte es pasarle la directiva, como para obligarlos que la miren. Y le voy pasando la directiva y le voy diciendo cuáles son las partes más importantes de la directiva. ¿Ya? Y hacemos un poco práctica en esta parte del curso. Bueno, la directiva es esta, ¿no? Esta es la directiva. Se llama, cosas claves, se llama de planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque el proceso se llama planeamiento. No se llama de planificación, de programación, de planeación. Esos son niveles de desarrollo del proceso de planeamiento. A nivel internacional se usa la palabra planeamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo escucho a la gente dice, la directiva de planificación no es de planificación, es de planeamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el planeamiento es el proceso. La planificación es un nivel de desarrollo de ese proceso. Por si acaso. ¿Qué tiene la directiva? Bueno, tiene disposiciones generales, ¿no? Participantes del proceso de planeamiento. Proceso de planeamiento estratégico, ¿cómo será? Que ahí te dicen cuáles son las fases del proceso de planeamiento. Algo importante, porque eso define el proceso. Si no tenía fases, pues no iban a entender que era un proceso. Y esa fue una de las recomendaciones que hicimos varios de los expertos que nos consultaron. Y luego cada una de las fases, que son 4 fases que tiene el proceso de planeamiento. La fase prospectiva, la fase estratégica, la fase institucional y la fase de seguimiento. Con la característica que la fase de seguimiento es transversal a estas 3 fases. Luego están sobre los planes especiales, otros planes, aparte de la tipología general que hemos visto hasta ahora. Hay una tipología general de planes, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial Funcional, el Plan de Desarrollo Concertado Regional o Local, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo. Esos son los planes tradicionales, ¿no? Pero hay otros planes especiales que vamos a ver, ¿no? Que son de 3 tipos, ¿no? Los planes especiales multisectoriales, los planes especiales territoriales y otros planes especiales. Eso lo vamos a ver a la hora que lleguemos a la parte de pertinencia. Y luego, otra cosa interesante es que va a haber un informe técnico. El informe técnico es como cuando uno, los que han hecho alguna vez proyecto de inversión pública, ¿no? Saben que yo hago el perfil de un proyecto por la factibilidad de un proyecto y tiene que haber un informe de viabilidad del proyecto. El informe técnico hace eso. Ya antes tú lo ponías a consideración de la dirección del plan y se aprobaba. No, ahora va a tener que haber un informe técnico. Y ese informe técnico es como la viabilidad del plan. Si el plan se formula y tiene su informe técnico, el plan se puede aprobar. Pero si el plan se formula y no tiene su informe técnico, el plan no se puede aprobar. Y alguien va a tener que decir que el plan está bien hecho. Algo que no pasaba antes. Antes se formulaba, y si estaba bien o no estaba bien, el que formulaba decía, sí, está bien, tú firma nomás. Pero ya está comprobado que a veces el sesgo de selección a que uno diga que está bien lo que hace es alto, ¿no? A decir que está bien. Nadie dice, mira, lo he hecho mal, apruébalo así nomás, porque ya, lo he hecho mal, pero ya que me importa. Nadie va a ir a decir eso a un titular de pliego, ¿no? Porque sabe que el titular, si tú le dices que lo he hecho mal, primero no lo va a firmar y segundo te va a votar. Pero nadie va a ir, mira, ¿sabes qué? Lo he hecho así en la madrugada ayer para cumplir, ya, fírmalo.
todo el mundo dice, no, está bien hecho, no te preocupes, los objetivos están en la palabra, todo está bien. Entonces ahora, con la directiva no, tiene que haber un informe técnico. Y claro, el que firme ese informe técnico va a tener responsabilidad, ¿no? Ya saben qué responsabilidad puede ser administrativa, ojalá que no haya recursos y afectación de intereses de la entidad, porque puede ser civil, y ojalá que no haya otros hechos adicionales, porque puede llegar a ser penal. Entonces, mejor se cuida uno de todas esas responsabilidades. El informe técnico va a generar que haya una certificación de calidad. Porque una cosa que le dijimos a CEPLAN es, un sistema administrativo lo que certifica es el buen uso de los recursos públicos. Entonces tienes que certificar que lo que está produciendo el sistema administrativo, que en este caso son planes, están bien hechos. Eso es lo que hace el SNIP, certifica que un proyecto de inversión pública esté bien hecho. Eso es lo que hace el sistema de presupuesto, certifica que esté bien hecho el proceso presupuestario. Y así cada sistema administrativo lo que hace es certifica que ese soporte que se le da a la función sustantiva de una entidad esté bien hecho. Y luego las disposiciones finales y transitorias, como por ejemplo este tema de las temporalidades, de los planes, cómo se van a dar, cómo va a converger con el 2021. Ya. Entonces, a ver, vamos a empezar. El objetivo del plan, bueno, el objetivo de la directiva es lo que dice que tiene de principio de norma, procedimiento, instrumento. ¿De dónde salió? Sale de la LOPE. Eso es lo que dice que tiene que tener un sistema administrativo. Cuando ustedes tienen concepto de sistema administrativo, es el conjunto de principios, normas, procedimientos e instrumentos para desarrollar una actividad de soporte a las características del plan. En este caso, del proceso de planeamiento. Alcances, ¿no?, de la directiva. ¿Quiénes son los que tienen que aplicar la directiva? ¿No? Y ahí se van a ir dando cuenta que por eso existen planes especiales, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes tienen que hacerlo? El Poder Ejecutivo, ya saben qué planes hace, con sus ministerios y organismos públicos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y ahí vienen los diferentes, ¿no? El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos. Ahí hay unos entes especiales. Por eso que existe la palabra otros planes especiales. Finalidad de la directiva, lograr que los planes estratégicos de las entidades estén articulados con el plan nacional de desarrollo. O sea, CEPLAN, cuando mire un plan, si está bien hecho o no, ¿qué va a decir? Va a mirar su plan madre y va a decir si se articula o no con el plan madre. Eso es lo que va a revisar CEPLAN. Si no se articula, te va a decir, está mal. Si se articula, te va a decir, está bien. Para eso sirve chequear. Miren, lo que estoy tratando de hacer ahorita, creo que les dije en la primera clase, ¿no? Esto es un instrumento. Detrás del instrumento que hay, una metodología. Y detrás de la metodología que hay, un concepto. Y yo les estoy diciendo, no, ¿qué dice? No lean acá para que, ya hay que articularlo. No, ¿por qué pusieron articular? ¿Qué significa eso metodológicamente? Quiere decir que tiene que estar articulado mi plan con su plan. ¿Cómo metodológicamente debe estar articulado? Hay 3 maneras de articular. Con la visión, con los objetivos y con las metas y los indicadores. Eso es metodológicamente. Conceptualmente, ¿qué está detrás de eso? Que haya un alineamiento estratégico. ¿Qué es un alineamiento estratégico? Que haya coherencia y consistencia en el desarrollo de los planes. Coherencia, que esté de acuerdo a la realidad que se necesita para el país que quiero desarrollar. Y consistencia, ¿qué es? Que lo que esté haciendo a cualquier nivel contribuya con el fin superior hasta llegar al fin del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es conceptualmente. Entonces, ¿ven? Miren que de un objetivo yo ya les dije cuál es la parte metodológica y conceptual. Así tienen que hacer cuando lean un instrumento. Porque si lo leen, lo van a leer hacia adelante. ¿Qué es hacia adelante? Van a hacer el plan y al final se van a acordar que ese era el objetivo de la directiva y al final lo van a querer articular. O sea, van a hacer mandrake, ¿no? A ver, ¿cómo lo empatas? Y ahora, pues eso ya al final lo empatas como sea, ¿no? Y entonces ahí es donde hay problemas con el proceso de planeamiento. Luego, segundo, contribuir a que los recursos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan al desarrollo nacional. Recursos públicos, ojo ahí.
Primero, ¿por qué dice esto? Porque es un sistema administrativo. Segundo, porque está vinculando el plan a los recursos. ¿Dónde aparecen los recursos? En el presupuesto, ¿no? Es algo que les atacó el MEF y que lograron colocar. Tercero, mejoren la coordinación interinstitucional. Interinstitucional, o sea, te está hablando de las entidades. Te está hablando de, ya les dije, ¿no? ¿Dónde está la asignación y dónde está la convergencia en realidad? No está en el nacional, en el sectorial, en el territorial, está en el institucional. Porque es ahí donde está la masa crítica que hace planeamiento. O sea, ¿quiénes hacen más planeamiento? ¿Los sectores o las instituciones? ¿O los gobiernos regionales o las instituciones? Lo hacen las instituciones. Esas son las unidades básicas. Eso se llama, en temas de administración pública, se llama teoría de agencias. Lo que tiene el Estado son diferentes agencias. Nosotros le llamamos entidades públicas, ¿no? En el modelo anglosajón se llama agencias. Acá le llamamos entidades públicas. Son más de 2.000, casi 30 entidades públicas que existen en el Estado. Todas esas entidades públicas hacen PI y POI. Y POI hacen todos los años. PI cada 3 años. Entonces, esos son los que más planifican. Entonces, esos tienen que estar coordinados. Porque si no están coordinados, las 2022 entidades, 29 entidades van cada una por su lado. Y el Perú está en medio, ¿no? Es como que deberíamos jalarlo el Perú todos hacia un mismo sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno mira a la derecha, el otro a la izquierda, el otro al centro, el otro hacia abajo, el otro hacia arriba? El Perú termina medio descuartizado. Bueno. Mejorar los procesos de seguimiento de logros objetivos nacionales es lo que... disculpen, antes. Mejorar la capacidad para identificar y priorizar oportunidades y gestionar riesgos. ¿Por qué entra esto? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Por qué entran las oportunidades y los riesgos? Principalmente entra. Cuando uno lee la directiva y te ponen estas dos cosas, ya te descolocan, ¿no? Oportunidades y riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están aplicando otro enfoque metodológico. ¿Cuándo se aplica oportunidades y riesgos? Cuando se trabaja con enfoque prospectivo. ¿Por qué? Porque las oportunidades y los riesgos cambian los escenarios. Entonces, lo que están diciendo acá es que vas a tener que trabajar con escenarios para priorizarlos, es decir, elegir un escenario, y para aprovechar estas oportunidades y gestionar estos riesgos. Aprovechar las oportunidades es ¿para qué? Para mejorar la característica de evolución del plan. Y gestionar los riesgos ¿para qué? Para controlar el riesgo, para que no te sometas al riesgo. Porque cada vez que te sometes al riesgo, ¿qué pasa con tu escenario? Hacia la baja. Y cada vez que tú aprovechas una oportunidad, ¿qué pasa con tu escenario? Hacia la alza. ¿Hacia dónde tiene que ir el planeamiento? Hacia la alza. Contribuir a que las entidades mejoren su proceso de seguimiento. ¿Eso con qué se hace? Con metas e indicadores. El enfoque metodológico es colocarle metas e indicadores. Ven que detrás de cada cosa hay algo que está, no es puro floro, ¿no? O sea, hay una cosita ahí que pues, ¿no? Y por algo está dispuesta. Y luego, dice acá, eficiencia y eficacia en la gestión pública para la obtención de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Enfoque de gestión para resultados. Lo que interesa es el resultado. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Cadena de valor, ¿no? Modelo de gestión para resultados, cadena de valor. Insumo, producto, resultado, internacionalmente, impacto. En el Perú a este se le llama resultado específico y a este se le llama resultado final. Pero internacionalmente es la cadena de valor. ¿Qué está queriendo decir con ese objetivo? Que lo que interesa del planeamiento es este resultado. ¿Interesa cómo qué hago con el insumo, el producto? No, interesa este resultado. ¿Este resultado por qué interesa? Porque en este resultado, aquí, es donde está el ciudadano. Y en este impacto, que también es un resultado, no está el ciudadano de manera solita e individual, sino está la sociedad. ¿Para qué se planifica? Para cambiar la realidad de la sociedad. ¿Por qué se planifica así desde el Estado? Porque el Estado tiene que estar al servicio de ¿quién? Del ciudadano. Para yo cambiar la sociedad, ¿qué tengo que cambiar? No tengo que cambiar la sociedad. Tengo que cambiar al ciudadano. Darle cambios positivos.
darle mejor salud, mejor educación, mejor empleo, en fin. Y al lograr eso en el ciudadano, que se llama resultado internacionalmente, logro cambios en la sociedad. Si le reduzco la desnutrición a este ciudadano, va a haber menos desnutridos en la sociedad. Si hay menos desnutridos, hay más capacidad cognitiva. Si hay más capacidad cognitiva, hay más calidad en el capital humano. Si hay más calidad en el capital humano, hay más, desde el punto de vista económico, hay más empleabilidad. Si hay más empleabilidad, hay más oportunidades de empleo. Si hay más oportunidades de empleo, más crecimiento. Si hay más crecimiento, más desarrollo. Si hay más desarrollo, Calidad de vida. se mejora la calidad de vida y así sucesivamente por el fin de los días. Entonces, ese es el siguiente. Entonces, ese es el enfoque. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago el planeamiento estratégico, tengo que buscar los resultados. Eso es, si se dan cuenta, no es para determinados desarrollos, ¿no? A ver, voy a retroceder. Esto de acá, de metas, es para los objetivos nacionales, pero acá no dice para los nacionales, dice para todo. Puede decir que todo el que hace planeamiento tiene que estar visualizado en el enfoque de resultado. Entonces, la directiva tiene un enfoque de gestión pública. El enfoque de gestión pública es de orientación hacia el resultado. Si quiero entender eso, tengo que estudiar nueva gerencia pública y tengo que estudiar enfoque de gestión para resultado, conceptual y metodológica. Esta es un poco la metodología general, pero hay otras cosas que agregar acá en la metodología general que no vamos a entrar ahora por cuestiones de tiempo. Base legal, revisar nada más la base legal, importante. La base legal tampoco está por las puras porque algo tiene que haber. Por ejemplo, para el tema de posición yo debería revisar esta base legal, ¿no? Para fundamentar el informe técnico del plan que estoy haciendo de acuerdo a la posición. Puedo estar en el Poder Ejecutivo. La ley marca modernización de la gestión del Estado porque es importante, porque promueve la gestión para resultados, y el planeamiento lo que hace es el concepto de modernización es actualización de la gestión. Ese es el concepto de la modernización. ¿Cuándo modernizo algo? Cuando quiero actualizar algo. Para hacer el proceso de actualización tengo que planificar lo que voy a hacer. ¿Cómo hago el proceso de planificación? Mediante un proceso de planeamiento estratégico. Ahí está su vinculación con el proceso de planeamiento estratégico. Luego está la ley de base de descentralización. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el planeamiento del Estado. Y el Estado tiene una forma de gobierno. Esa forma de gobierno está dispuesta en la descentralización. Luego tengo gobiernos regionales y gobiernos municipales, ¿no? Sus leyes respectivas, tengo que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Si yo voy a hacer un PC, tengo que saber cómo me voy a articular sectorialmente con lo regional y con lo local. Si yo voy a hacer un plan de desarrollo concertado, un gobierno regional, tengo que ver cómo me articulo con el nacional y con el local. Y si lo hago de local, tengo que, para saber cómo me articulo, cómo hago la coordinación interinstitucional en el marco de las competencias institucionales, tengo que revisar estas leyes, dependiendo de las líneas de interés que yo tenga. Luego está la ley de sistema de planeamiento estratégico, que es el decreto legislativo 1088. Luego está el Plan Nacional de Desarrollo con sus modificaciones que dispusieron su actualización. Y bueno, la ley de sistema de presupuesto, que como les dije, la ley lo que hace es incorporar desde el 2004 los planes más comunes, que son el de desarrollo nacional, el estratégico sectorial multianual, el de desarrollo concertado y el estratégico institucional y el plan operativo. Esos 5 que lo reconoce esta directiva se reconocían ya en el sistema administrativo de planeamiento estratégico. Y lo último es la política de modernización. La política de modernización, ¿por qué es importante? Porque uno de los pilares de la política de modernización dice que es las políticas y los planes. Ese pilar es el primero. O sea, ¿cuál es el énfasis de la política? Que para modernizar una gestión pública, primero tengo que tener claro cuáles son mis políticas y cuál es el planeamiento en torno a esas políticas. Si yo no tengo claro eso, ¿para qué voy a modernizar una entidad pública o la gestión de una entidad pública? Lo que se moderniza no es una entidad, lo que se moderniza es la gestión de la entidad, ¿no? Por si acaso. Participante del proceso.
el Centro de Planeamiento Estratégico, que es el ente rector, ¿no?, del sistema, y le dan algunas funciones. Es importante esto para saber qué cosa puede hacer CEPLAN y qué cosa no va a hacer CEPLAN, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a hacer CEPLAN entonces? Expedir, actualizar, sistematizar y difundir normas reglamentarias. Bueno, la primera que ha expedido, actualizado, sistematizado y difundido hasta ahorita es esta. ¿Pero puede sacar más normas? Claro que sí. Puede llegar a ser como la cantidad de normas que tiene el SNIP, que es uno de los sistemas administrativos más robustos que tiene el Estado y que tiene los gobiernos en América Latina. Formular el informe técnico de la directiva, o sea que va a ser el informe técnico del PCM y de los planes de desarrollo concertados, de los que tengan perspectiva principalmente. Asesorar a las entidades en el desarrollo de su proceso de planeamiento, por eso está que asesora a todos los sectores, y este año debe comenzar a asesorar a todos los gobiernos regionales. Promover la formación y actualización de especialistas. Va a sacar, ha presentado recién una propuesta curricular para hacer planeamiento estratégico a las universidades. ¿Cuál es el problema? Es que cada universidad saca su propio curso, con su propia currícula. Entonces la lógica es ir uniformizando ese desarrollo. Y realizar la supervisión y seguimiento de la ética. El órgano resolutivo. ¿Quién es el órgano resolutivo respecto al planeamiento estratégico? Es la autoridad ejecutiva o normativa de cada entidad, la máxima autoridad ejecutiva y normativa. Y esta es la que aprueba los planes estratégicos. ¿Qué es lo que hace ese órgano resolutivo del proceso de planeamiento? Designa una comisión de planeamiento estratégico, asesora la articulación de planes estratégicos y de estos con los planes operativos a todo el Plan Nacional de Desarrollo. Aprueba los documentos prospectivos, así como los planes estratégicos basados en su informe técnico. Y difunde los planes estratégicos y conduce la gestión de la entidad sobre la base de la información generada en el planeamiento estratégico. Eso es lo que trata de hacer el órgano resolutivo. Y lo diferencia del órgano de planeamiento. Cada entidad pública tiene un órgano de planeamiento. El órgano de planeamiento es la unidad que tiene competencias en materia de planeamiento estratégico. Brinda el soporte metodológico, ojo ahí, y eso es una cosa que siempre yo en los cursos hace años decía, ¿no? La oficina de planeamiento y presupuesto a veces termina haciendo el plan, y nunca debió hacer el plan, porque no es el ente que tiene que hacer el plan, es el ente que tiene que dar el soporte técnico para hacer el plan. ¿Y cómo da el soporte técnico? Con metodología. Pero claro, si te vas a meter a hacer el plan de algo que no tienes tanta experiencia y tanta especialización, ¿no?, puedes tener algunos problemas. El proceso de planeamiento estratégico, aquí, que en esta lógica, ¿qué le corresponde hacer a este órgano de planeamiento? Le solicita la conformación de la comisión de planeamiento, brinda asistencia técnica a la comisión, informa al órgano de presupuesto sobre el proceso de programación presupuestal, los objetivos y las metas identificadas en el proceso de planeamiento para que estén contenidas en el PI y en el código correspondiente. Formula las consultas, recomendaciones y propuestas a ese plan en torno a la metodología y los instrumentos técnicos. Sustenta la articulación del plan con los objetivos estratégicos, el plan estratégico con los objetivos estratégicos, realiza el seguimiento formulando el informe de análisis estratégico. Otro informe que es importante para el seguimiento es este informe, que va a dar cuenta de cómo va la evolución del planeamiento. En esa perspectiva de ir retroalimentando el proceso de planeamiento e ir mejorando. Ahora, acá algo que ha hecho interesante también en CEPLAN es que si en una entidad hay órganos de monitoreo, seguimiento y evaluación, distinto a los órganos de planeamiento, esta función de seguimiento la debe realizar esta oficina. ¿Por qué hay esa vertiente? Porque en el mundo las entidades están dentro de sus organizaciones funcionales colocando áreas que se dediquen solamente al monitoreo y evaluación de sus intervenciones. Acá en el Perú ya está entrando esa vertiente. En MIS es un ejemplo, hay un viceministro de prestaciones y hay un viceministerio de políticas y evaluación. De tal manera que el que presta o el que ejecuta está por un lado y el que evalúa por otro.
para que haya cierta independencia, que es uno de los criterios. Porque es difícil que ejecuta se evalúe a sí mismo y sea tan sincero y decir, mira, ¿sabes qué? Este año me he gastado 1.000 millones de soles y los he hecho mal. Me he sacado 0,8. Nadie va a hacer eso, ¿no? Nadie va a darse latigazos públicamente en la Plaza de Armas de Lima. Nadie lo va a hacer. Entonces, ¿cómo haces eso? Pones un ente aparte que tenga la suficiente independencia como para decir cómo va la intervención, ¿no? Entonces, esa es la vertiente internacional que está recogida ahora en la directiva, ¿no? Y hay más ministerios y entidades que están creando en su modernización o actualización de sus instrumentos de gestión áreas de monitoreo y evaluación. Elabora y eleva al órgano resolutivo de la entidad la justificación para la modificación o actualización del plan estratégico. Luego está la comisión de planeamiento. La comisión de planeamiento, ¿qué hace? Coordina, guía, acompaña y valida el proceso de planeamiento estratégico. Ojo, coordina, guía, acompaña y valida. No es la que da la parte metodológica. La parte metodológica siempre la va a dar el órgano de planeamiento estratégico. ¿Por quiénes está conformada la comisión? Esta comisión está conformada por alta dirección, los jefes de órgano de línea, los de asesoramiento y apoyo, y si corresponde a la entidad, puede ser los órganos públicos, los jefes de los órganos públicos adscritos, o otro órgano resolutivo que se decide. Los actores en torno a este planeamiento estratégico está ligado principalmente al órgano de planeamiento estratégico, que es el que convoca todo el proceso, y puede convocar a organizaciones claves, en el caso de los PCN, que pueden estar fuera del sector, a expertos, en el caso uno requiera, para hacer alguna de las metodologías que se necesita, principalmente en el análisis prospectivo. En el análisis prospectivo tú necesitas de mucha visualización. Cuando tú la perspectiva la haces, o sea, la perspectiva cuando se hace desde alguien que está metido en el día a día, es difícil que tú mires el horizonte temporal de largo plazo, lamentablemente. O sea, si tú estás en el día a día de ella, tienes que tener una capacidad de abstracción para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, lo que conviene ahí es sacar de ese espacio de acción. ¿Quién te saca de ese espacio de acción? Las metodologías internacionales promueven que sean los expertos. Los que están afuera pensando por dónde debe ir, o los que están estudiando por dónde va el mundo, por dónde va la galaxia, esos son los que hay que convocar. Y luego la sociedad, porque ya les decía que el enfoque de resultados es que yo parto de lo que la sociedad requiere. ¿Quién sabe lo que la sociedad requiere? Con más específicos, ¿la sociedad o nosotros? ¿Ah? En el enfoque de resultados, de gestión de resultados, quien sabe lo que requiere más que el Estado es la sociedad. Ahora, ¿cómo haces para dar lo que requiere la sociedad? Esa es otra cosa. Pero a veces hay que, salvo en algunas cosas que es muy elitista, ¿no? Por ejemplo, economía, el ejemplo más claro es, pues, a ver, tú dile cómo vas a, cuántos dólares va a comprar el Banco Central de Reserva por día. Eso no le vas a preguntar a la sociedad porque nunca en la vida va a tener la capacidad de decirte compra más, vende más, ¿no? Dólares, para que no fluctúe tanto el precio del dólar. Esas son políticas elitistas y siempre van a ser elitistas, acá o en China, pero son pocas, no es que todas las políticas las tienes que hacer así, de manera elitista. Luego viene el proceso de planeamiento. El proceso de planeamiento da una definición del planeamiento. Dice, es un proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual, muy bien, hasta ahí el concepto es el mismo, del pensamiento orientado al futuro, igual, una situación deseada, una situación futura, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr objetivos estratégicos. Acá ya está peruanizado, ¿no? Toma de decisiones con el fin de lograr objetivos, ¿no? Ahí la lógica que está tratando de converger es que esto de acá, de la situación actual y del pensamiento futuro, debe ser en base a una toma de decisiones y a determinados objetivos que se quieren lograr. ¿Cuáles son las características del proceso de planeamiento? Primer pilar, gestión pública para resultados. El enfoque de esta cadena de valor, enfocado en el resultado.
Segundo, programación presupuestal multianual. Eso ya, ahí, con eso se alinearon al MEF. Tercer elemento, seguimiento en la gestión pública, la evaluación, metas, indicadores. Cuarto, análisis PROSPER, cambió la metodología. Con ese, hasta ahí, hasta el tercero, la metodología podía haber sido la misma, pero ya componiendo el análisis prospectivo, la metodología cambió. Quinto, instrumentalizar las políticas públicas, considerando contexto económico, recursos, ¿no? Social, la sociedad territorial, las características territoriales y la forma que tiene de gobernarse el territorio, en este caso nacional, regional y local, y el contexto político. Que hemos hablado que es importante el contexto político, porque ese es el que tiene que ver con la toma de decisiones. Luego está que se producen planes estratégicos que se actualicen sobre la base de análisis continuo. Continuo es porque el enfoque es situacional, o sea, lo tienes que hacer a cada momento, sobre la situación actual y el pensamiento futuro. O sea, tú analizas lo que pasa actualmente y también analizas lo que está pasando en las tendencias futuras. Para que en función a eso tú tomes una decisión de cómo vas a hacer con el proceso de actualización del plan. El planeamiento estratégico tiene que tener una convergencia con el equilibrio fiscal. Esto ya lo puso el MEF, en el sentido de que tú no puedes planificar algo que va a demandar más recursos de lo que tiene el Estado. Eso se llama neutralidad fiscal, ¿no? No puede generar déficit el planeamiento. O sea, si yo voy a hacer más cosas para lo que tengo recursos, eso va a generar déficit fiscal y eso puede generar un descalabro, que ya hemos tenido en una época de nuestra vida republicana y la gente no quiere volver a tener. Déficit fiscal hace que cuando no tienes plata para pagar, produzcas alguna forma de pago. Esa forma de pago genera que ingreses más recursos que tú no tienes previsto en la economía y eso genera déficit primero, pero lo segundo que genera es inflación, ¿no? Porque aumentas el flujo en el sistema circular de la economía. Luego está la fase de planeamiento estratégico. Son 4 fases en el planeamiento estratégico. Primera fase, análisis prospectivo. ¿Qué dice para el análisis prospectivo? Se diseña el modelo conceptual para el sector o territorio, según donde se esté desarrollando el análisis prospectivo. En función a eso se identifican tendencias internas y externas, principalmente las externas son las más importantes. Se seleccionan variables y a partir de eso se construyen escenarios de futuro. Y se analizan los riesgos y las oportunidades. Como ustedes comprenderán, este es el concepto de la fase de análisis prospectivo. Pero cada cosa tiene sus propias metodologías. Eso lo malo en la parte prospectiva, porque para hacer modelos conceptuales hay varias metodologías. Para hacer tendencias hay varias metodologías. Para hacer selección de variables hay varias metodologías. Para hacer escenarios, varias metodologías. Y para hacer análisis de riesgo de oportunidad, varias. O sea, a diferencia de otras metodologías de planeamiento, las metodologías, por ejemplo, de análisis de causalidad, es una metodología que es plana. O sea, se va haciendo una parte y luego la otra y así consecutivamente. Pero en esta parte de análisis prospectivo, yo puedo tomar una parte para hacer un modelo conceptual, otra parte para hacer tendencias y así se va separando, se va seleccionando, ¿no? Entonces, lo segundo, que la directiva no te dice cómo, te dice qué hay que hacer, no te dice cómo. O sea, quiere decir eso que ahorita ese plan está haciendo asesoramiento a los sectores y como muchos sectores no saben cómo hacerlo, ese plan les está diciendo cómo hacerlo. Pero hay un grupo de sectores que le digo a ese plan, yo sí sé cómo hacerlo. Así que, chao, chao. Yo lo hago solo. Son pocos, ¿no? Pero por ahí hay unos que, no sé, pues habrán dicho yo sí sé cómo hacer un modelo conceptual. Esa es una realidad. ¿Qué debe pasar en el futuro? Que ese plan debe llenar ese espacio. Y ese plan, a partir de esto que está haciendo, debe
decir, como puede sacar normas, procedimientos, metodologías, debe comenzar a institucionalizar sus metodologías para hacer cada una de estas cosas. Modelo conceptual, para lo sectorial, no es lo mismo para lo territorial. Vamos a ver cómo lo va a hacer en lo territorial. Ahorita lo está haciendo en lo sectorial, pero en lo territorial no puede ser el mismo. Para tendencias. En tendencias, ¿qué ha estado haciendo ese plan? Te daba un conjunto de tendencias. Ellos te daban las tendencias. Y de esas tendencias tú elegías. Y claro, te decía, si tú quieres colocar otras tendencias, tú la puedes colocar. Entonces, esa metodología a mí no me parece tan acertada. Primero, porque ese plan no es todista, para saber las tendencias de todos los sectores. Y segundo, porque si tú le dejas grado de libertad a la gente para que haga tendencias sin metodología, te puede poner cualquier tendencia. Entonces, eso puede generar ciertas desviaciones respecto a la realidad o a lo que se necesita. Para eso, ¿cómo mejoras eso? Una metodología es traer a expertos nacionales e internacionales y que te digan por dónde están las tendencias internas y las tendencias externas. Haces un trabajo con esos expertos y se dedican a ver todas las tendencias. Y ya saben que en el grupo de los expertos hay en los futurólogos hay los futuristas y los futuristas. Pues hay gente que te dice por dónde va y si le preguntas ¿cuándo llegaremos a eso? No sé yo cuándo llegaremos, pero hacia eso vamos. Y en los futuribles, esos sí te tratan de dar tendencias de acuerdo a la realidad. Luego están las variables, ahí hay varias formas para elegir variables que uno puede usar, pero ahí lo más interesante es que, por lo general, a partir de del modelo conceptual y las diferentes tendencias que tienes para el modelo conceptual, te sale un montón de variables. Entonces no vas a trabajar con todas las variables, tienes que trabajar con ciertas variables. Esas variables se le llaman variables estratégicas. Para pasar del conjunto de variables que te salen a la variable estratégica, ahí hay varias metodologías, ¿no? La que está usando CEPLAN es la de motricidad e interdependencia o dependencia, que tiene que ver con una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa. Primero se hace lo cualitativo, o sea, se compara una variable contra otra. Del conjunto de variables comparas una variable contra otra y contra esas comparaciones tú vas encontrando cuáles son las variables que tienen más motricidad en el modelo conceptual. Es decir, que cuando una variable se mueve, las otras se mueven. Y cuáles tienen más dependencia. Es decir, cuando una variable se mueve, hay una reacción en las otras variables automáticamente. No se sabe, o sea, el movimiento puede ser positivo o negativo, ¿no? Una cosa es que se mueva la variable y otra cosa es qué tanto depende que se mueva de otra variable. Entonces se analizan esas dos, que es la metodología más usada, ciertamente, en construcción de escenarios para elegir variables. Pero no es la única que se puede usar. Ya les he explicado que se puede usar hasta modelos matemáticos y usar la econometría para colocar ahí el conjunto de variables estratégicas y ver cuál es la modulación. Y para usar la econometría yo puedo usar toda una fuente de datos históricos, paneles de datos históricos, para poder saber cuál va a ser el comportamiento del modelo conceptual en determinadas componentes. Y por último, una vez que ya tengo las variables estratégicas, ahí ajusto el modelo. Tengo el modelo, sus componentes, con sus tendencias, con sus variables estratégicas. Es como una constelación, ¿no? Ustedes, no sé si alguna vez les han enseñado a ver constelaciones, pero en una constelación, tú en el cielo puedes mirar un montón de estrellas, sino que hay determinadas estrellas que forman la constelación. Las otras estrellas no son tan preponderantes en la constelación, pero están ahí, siempre van a estar ahí. Acá es como que las variables que tienes, las variables estratégicas se alumbran y las otras se apagan, pero no es que las tienes que desaparecer, porque forman parte del entorno en el que se mueven esas estrellas.
porque alguna motricidad o dependencia tiene, ¿no? En el caso de las estrellas, por sentido de atracción. Entonces tengo que tener en cuenta eso para poder analizar los escenarios futuros. Y el movimiento de las variables, cuando se mueve una variable, se mueve porque se somete a un riesgo o porque hay una oportunidad. Por eso es importante analizar cuáles son los riesgos en torno a las variables y cuáles son las oportunidades que yo puedo generar en torno a las variables. Los riesgos que hago, los controlo para que mis variables no se sometan a esos riesgos. Porque el día que se someten las variables a esos riesgos, ¿qué pasa con el modelo? Se mueve. Y ya saben que los riesgos tienden a mover el modelo hacia la baja. Y las oportunidades, ya sabemos que tienden a mover el modelo hacia la alza. ¿Qué tengo que hacer ahí? Buscar esas oportunidades. No es que voy a estar acá a ver que llegue la oportunidad, porque en un mundo tan competitivo, si tú estás esperando, hay varios que están buscando. Mejor de buscar, ¿no? Eso es en la fase del análisis prospectivo. Vamos a hacer un break y seguimos con nosotros.